Muy bien, ahora entonces para continuar vamos a hacer ya nuestro acceso al sistema. El acceso va a tener un cierto tipo de funcionamiento y unas validaciones. Bien, entonces vamos a tener los siguientes objetos dentro de nuestro formulario de acceso. Vamos a tener un campo de texto en donde se va a ingresar el nombre del usuario. Vamos a tener otro campo en donde se va a ingresar la contraseña del usuario. Luego un botón para acceder, otro para cancelar y uno para salir. Bien, entonces vamos a tener unas validaciones en el campo de ingreso de usuario. Estas van a ser dos. Una, vamos a validar si el usuario existe. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es vamos a comparar lo que se ingresó dentro de ese campo de usuario con el valor que ya tenemos dentro de la base de datos. Si eso no coincide, si no coincide el valor ingresado, entonces va a emitir un mensaje advirtiendo ese evento. Luego también vamos a tener otro comportamiento que va a ser en el caso de que un usuario esté con un estado bloqueado. Entonces el sistema lo que va a hacer es, va a comparar si el usuario que se ingresó, el estado de ese usuario dentro de nuestra base de datos es bloqueado. En ese caso, si está bloqueado, entonces que emita un mensaje advirtiendo de eso. Luego también vamos a tener una validación en el campo contraseña. En este campo, entonces vamos a tener el siguiente comportamiento. Una vez que un usuario haya pasado por la validación de usuario y usuario bloqueado, entonces se habilita el campo contraseña. Al ingresar una contraseña incorrecta, el sistema me va a emitir un mensaje advirtiéndome que esa contraseña ha sido ingresada de forma incorrecta. Eso va a suceder en tres oportunidades. Entonces vamos a tener un contador, que ese contador va a ir incrementándose por la cantidad de veces que hemos ingresado de mala forma la contraseña. Entonces, una vez que un usuario haya ingresado más de tres veces la contraseña, automáticamente el sistema va a bloquearle a ese usuario. En pocas palabras, lo que va a hacer es va a hacer una actualización dentro de la tabla de usuarios. El estado va a cambiarlo a bloqueado para ese usuario que haya ingresado incorrectamente esas contraseñas. Bien, si esas validaciones se cumplen, si se ingresó correctamente el usuario, si ingresó correctamente la contraseña, se va a abrir el menú y este menú va a ser correspondiente al nivel que tiene ese usuario. Vamos a tener entonces tres niveles. Vamos a tener un nivel de administrador de sistemas, que si es esa la persona que se está logueando a nuestro sistema, va a poder tener acceso a todo el sistema. Si el nivel del usuario es compra, entonces va a tener solamente acceso a los referenciales de compra y al formulario de compras. Si el usuario es vendedor, entonces va a tener solamente acceso a ventas y a los referenciales que corresponden a ventas. Muy bien. Entonces este sería nuestro acceso al sistema y vamos ya a realizar el diseño. Entonces para realizar el diseño vamos a abrir nuestro IDE de programación y vamos a crear ya el formulario. En las oportunidades anteriores los tipos de formulario que utilizamos es el JDialog. Ahora vamos a utilizar uno diferente que va a ser el JFrame. Bien, entonces le damos clic derecho a formularios, New, y utilizamos el JFrameForm. Si no se encuentra dentro de esta lista, vamos a donde dice Others y vamos a donde dice SwingWe y ahí vamos a encontrar el JFrameForm. Bien, entonces vamos a darle siguiente y le vamos a dar ya un nombre que va a ser mi acceso y finalizamos. Bien, aquí ya tenemos entonces nuestro formulario creado. La apariencia del formulario ya es dependiendo de cada uno, dependiendo del gusto de cada persona. Entonces yo voy a hacerlo uno como ya lo habíamos hecho anteriormente con los formularios anteriores. Voy a hacer un diseño similar a eso. Entonces para eso voy a utilizar un panel nice de mi, de mi librería Edison Core. Entonces ponemos un panel nice y también un curves para darle ese efecto. Entonces vamos a utilizar el
curves y luego arriba el panel normal para que pueda utilizar, para que pueda poner objetos encima. Entonces le damos ahí a propiedades y destildamos la opción que es opaque. Bien, ahora vamos a agregarle los objetos. Si yo me fijo, este formulario ya adopta ese tamaño que yo puse al comienzo, entonces esto ya no se puede redimensionar. Si yo quiero redimensionar, tiene que hacer antes de colocar el panel curves. Entonces en el momento de colocar el panel nice, ahí ya va a quedarse predeterminado ese tamaño. Bien, ahora vamos a agregarle los objetos. Vamos a tener entonces un label metric, podemos utilizar, que va a ser el código. Luego voy a copiar y pegar el mismo. Voy a tener la contraseña. También vamos a tener nuestros campos, que voy a utilizar el text field, red background, y le voy a cambiar este mensaje que dice ingrese el texto aquí por ingrese el usuario. Entonces clic derecho, propiedades, en la opción que dice description, ahí vamos a cambiarle ingrese el usuario. Y abajo vamos a tener el campo de contraseña, que va a ser un campo de tipo protegido o de tipo password. Entonces para ello vamos a utilizar, para no complicarnos, vamos a utilizar ya los que contienen nuestro swing, que sería aquí en control, y vamos a utilizar el password field. Bien, entonces vamos a tener este campo de password en donde tiene ya estos puntitos que me indican que es un campo de tipo protegido. Entonces voy a sacarle esos puntos. Entonces para sacarle le doy F2 o clic derecho y ahí ya me habilita para eliminar los objetos que contiene. Bien, entonces vamos a agregarle nuestros botones. Podemos utilizar botones dependiendo del gusto de cada uno. Yo voy a utilizar el button nice. Esto va a ser entonces el botón salir. Vamos a tener por aquí. Y luego vamos a tener los otros botones. Uno que va a ser para acceder. Voy a cambiar de color. Y luego el botón también nice para cancelar. Entonces esto va a ser también le voy a cambiar el color. Bien, entonces este sería el diseño de nuestro formulario de acceso, y a continuación ya vamos a programar lo que es el comportamiento lógico del formulario. Entonces para ello vamos hasta la parte del código donde dice source, y ahí vamos a iniciar con nuestra programación. Bien, entonces lo que vamos a tener en cuenta siempre es que este acceso nos va a servir, todo lo que ingresen por el acceso me va a servir luego para el funcionamiento de los formularios. ¿Eso qué quiere decir? Que con los datos que tenemos en el acceso voy a tener el nombre de la persona que se está ingresando, su nivel de usuario, si está bloqueado o no. Entonces vamos a tener unas ciertas
particularidades o variables dentro de este formulario que nos va a permitir utilizar dentro del sistema en cualquier otro formulario, por decirlo. Entonces aquí lo que quiero llegar es que vamos a tener variables que se van a encontrar dentro del acceso, que me va a servir posteriormente para hacer diferentes comparaciones, como por ejemplo el acceso por nivel de usuario. Vamos a utilizarlo gracias a las variables que vamos a declarar aquí dentro del formulario acceso. Bien, bueno, entonces vamos a tener siempre nuestra conexión, porque vamos a conectarnos a la base de datos. Entonces vamos a tener nuestro connect, connectdb, que va a ser con, vamos a importar esto. Voy a borrar los comentarios para que el código sea un poco más compacto. Luego vamos a tener nuestro result set. Falta una T. Bien, y aquí vamos a tener nuestras variables que van a ser públicas. En este caso vamos a hacer un public static string y le voy a llamar a una variable usuNombre, en donde lo que va a contener va a ser el nombre del usuario, y la variable va a ser de tipo pública para poder utilizarlo después en nuestro sistema o luego del acceso. Luego vamos a tener aquí también otra variable estática que va a ser de tipo string y va a ser el código del usuario. Luego vamos a tener el nivel, donde va a guardar si el nivel es administrador, si es vendedor, o si es comprador, o si es de compra. Luego vamos a tener un contador que vamos a inicializarlo a 0 por el momento. Este contador lo que va a hacer es, va a contar la cantidad de veces que un usuario ingrese de forma equivocada su contraseña. Entonces para eso vamos a tener un contador, y vamos a tener otro contador que le voy a llamar contador X, que va a estar inicializado a 0 también. Y este otro contador me va a servir para luego de que un usuario ingresó incorrectamente su usuario, o sea que si no existe el usuario, luego de 3 intentos fallidos, que salga del sistema. Bien, entonces vamos a tener estas variables ahí de inicio, y luego ya vamos a tener vamos a centrar nuestro formulario con el set location. Bien, vamos a probar ya hasta ahora ahí cómo está funcionando. Efectivamente está funcionando bien. Y vamos a continuar. Ok, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a instanciar la conexión aquí con es igual a new y luego con punto vamos a utilizar nuestro método conectar para establecer ya la conexión con nuestra base de datos. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser el método para el ingreso. Bien, entonces vamos a ponerle aquí un título: método para el ingreso. En este método para el ingreso vamos a tener entonces el rs, nuestra variable resultSet o resultado, con punto listar. Vamos a hacer una consulta
Y la consulta va a ser la siguiente. Esta consulta me va a servir entonces para traer los datos de mi usuario. Vamos a encerrar ya el... A ver. Claro. Private void ingresar. Vamos a llamarle a nuestro método. Y esto debe estar ahí adentro. Bien. Vamos a ver cuál va a ser la consulta. Vamos a tener entonces que consultar los datos que existe dentro de mi tabla usuarios. Entonces vamos a hacer un select. Vamos a traer el usucode, que es el usuario código. Siempre hay que trabajar con la base de datos al lado. O sea, tenemos nuestro ID de programación y ahí al lado nuestro Postgres en donde realizamos esta consulta. Select asterisco from, todo lo que hay dentro de usuario, para de esa forma tener los campos y no equivocarnos en eso, ¿verdad? Porque es un error común errar uno de estos campos y ya me da un error en el SQL. Entonces es bueno realizar ese tipo de prácticas, tener siempre abierto, si es posible, tener dos monitores, uno en donde tenés tu base de datos y el otro en donde haces tu programación, ¿verdad? Bien, entonces tenemos ahí el usuario, luego tenemos el uso nombres, el siguiente campo es el nick, el siguiente es el nivel, y acá vamos a tener de dónde estamos trayendo eso. Entonces from usuario, que es mi tabla donde está viniendo esto, y ahí abajo voy a hacer mi word, mientras el uso nick sea igual a que va a ser igual a lo que se esté ingresando dentro del, vamos a llamarle, eso todavía no había hecho, debíamos haberlo hecho en el diseño, pero vamos a hacerlo ahora, que sería entonces este campo. Vamos a darle un nombre, vamos a decirle que este va a ser el txt uso, y este que está aquí vamos a llamarle txt clave. Luego tenemos nuestro botón btn acceder, btn cancelar, btn salir. Bien, guardamos esto, vamos hasta la parte del código y continuamos. Entonces aquí el txt usuario punto getText utilizamos para traer los valores que contiene, y vamos a concatenar ahí, cerramos ahí esta comilla que abrimos ahí, que corresponde a ese campo de usuario, y ahí vamos a hacer un AND, vamos a comparar otra cosa, mientras entonces el usuario sea igual a lo que se ingresó y la contraseña, el uso clave, que sería que sería el campo que tenemos dentro de nuestra base de datos, que es uso clave, eso va a ser igual. Y aquí vamos a utilizar algo, un tipo de encriptación. Existen varios tipos de encriptación. La que nosotros vamos a utilizar es la MD5. Entonces vamos a poner MD5, abrimos paréntesis, luego abrimos la comilla, y ahí vamos a concatenar lo que corresponde al campo txt clave. Entonces txt clave punto getText, vamos a darle un más aquí para concatenar la siguiente comilla simple, que sería esa. Muy bien, ahí ya está. Vamos a cerrar ese paréntesis que abrimos aquí, entonces necesitamos cerrarlo, vamos a cerrarlo ahí, y esa sería entonces mi consulta que está entonces solicitándome el usuario código, el nombre, el nick, el usuario nivel de la tabla usuario, mientras lo que está dentro del usuario nick sea igual a lo que se ingresó en el campo de texto txt uso, y
lo que está dentro de contraseña en M5 sea igual a lo que está dentro del campo contraseña. Bien, entonces esta sería mi consulta para acceder, ¿verdad? Bien, entonces luego de tener esa consulta, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a recorrer este RS con un while, como ya lo habíamos hecho. Entonces while, voy a abrir y cerrar ya aquí las llaves, y ahí en el while va a decir entonces rs.next. Aquí vamos ya a encerrar el bloque con el try catch, y ahí vamos a tener que vamos a cargar nuestras variables ya con valores. Entonces mi variable usuNombre va a ser igual a rs, a lo que contiene getString del campo usuNombres. Entonces lo que estoy haciendo es esta variable que está aquí, le estoy dando ya un valor. ¿Y qué valor va a tener? Lo que vino de esta consulta, que sería específicamente el usuario nombres, que es lo que yo estoy necesitando. Bien, luego de tener el usuario nombres, vamos a tener el code uso, que sería el código del usuario. Esto va a ser igual a integer.parsetInt, porque lo que necesito es un número. Entonces rs.getString, y el string que voy a necesitar va a ser el usuCode, que sería este valor que está aquí. Bien, tenemos aquí un pequeño error. Dice parseInt rs.getString. Vamos a ver si es code uso. Bien, aquí el error entonces es que el tipo de dato que yo estoy esperando es un string y yo quiero convertirlo. O sea que este code uso es de tipo string y yo quiero convertirlo eso a int. Entonces vamos a cambiar algo aquí. Vamos a ponerle int a ese campo, y de esa forma ya debería de funcionar. Tenemos ahí parse. Bien, aquí me sobra uno. Ok, entonces el error estaba en que el tipo de dato que yo declaré para el code usuario era un string, y yo quiero pasarle ahora un número. Entonces eso fue el error. Entonces aquí le cambié a int en ese campo, y ahí ya se subsanó el error. Bien, entonces para continuar, lo siguiente que vamos a guardar va a ser el nick. Entonces vamos a crear una variable para ese nick. Vamos a crearlo aquí, un string que le vamos a llamar nick. Acá va a estar vacío, y acá voy a cargar con un valor. Entonces nick va a ser igual a rs.getString usuNick. Y luego voy a tener el nivel rs.getString, y acá vamos a tener el usuNivel. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra consulta que nos va a traer los datos que nosotros necesitamos. Luego tenemos también cargados ya estos strings o estas variables con los datos que llegaron de la base de datos.
Bueno, entonces un poco para entender lo que es este MD5 vamos a hacer una pequeña prueba en, en el Postgres. Para ello voy a abrir mi pgadmin y voy a mostrar aquí en pantalla. Bien, entonces para ver lo que es un poco el MD5, el MD5 es un tipo de encriptación y vamos a hacer un select MD5. Voy a abrir y cerrar paréntesis y adentro voy a escribir un valor. Voy a poner 123. Entonces esta sería una encriptación en MD5. Voy a seleccionar esto, ejecuto y este es el valor en MD5 de la contraseña 123. Entonces de este tipo va a ser la contraseña que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces ya vamos a tener un nivel ya de seguridad, porque nosotros podíamos bien pasarle un string de datos nada más en contraseña, pero al ingresar dentro de la tabla usuario en el campo contraseña nosotros podemos saber la contraseña de cualquier usuario, ¿verdad? Entonces por niveles de seguridad eso no tiene que suceder y por ello es que utilizamos el tipo de encriptación, en este caso MD5. Hay varios tipos de encriptación, pero nosotros vamos a utilizar el MD5. Bien, entonces a eso es lo que se refiere al hacer aquí la consulta. Entonces lo que va a consultar es en MD5 el valor que viene dentro de ese campo de contraseña. Bien, luego de tener ya nuestras variables dentro de nuestro método, lo siguiente que vamos a hacer ya es una comparación. Vamos a comparar si lo que se ingresó dentro de esos valores es igual a lo que escribió mi usuario. O sea que si el usuario corresponde, entonces ya vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a salir de este try catch, o inclusive podemos hacerlo dentro también. Podemos hacerlo aquí debajo de este while. Vamos a hacer un if. Bien, entonces el if va a ser lo siguiente: si el nick que se ingresó es igual al txt usuario.getEx, entonces si es igual a eso, vamos a llamarle al menú. Entonces para llamarle al menú, lo que vamos a hacer ya es crear un menú dentro de mis formularios. Entonces vamos a tener dos tipos de JFrame, que son el acceso y el menú. Entonces en este caso vamos a crear el menú. Vamos a dar clic derecho, new, JFrameForm, le voy a llamar menú. Bien, vamos a dejarlo ahí en blanco por el momento y luego vamos a ir cargando con valores ese menú. Bien, entonces para llamarle a ese menú, entonces si lo que se ingresó está bien, vamos a llamarle al menú. New, menú, abrimos, cerramos paréntesis, punto set visible true. Con esto entonces lo que estamos haciendo es le estamos llamando al menú. Y este formulario de acceso tenemos que ocultar o tenemos que cerrar. Vamos a ocultar nada más. Entonces para eso vamos a utilizar el this, que sería este set visible false. Entonces lo que va a hacer es abre el menú y apaga, por decirlo, o hace invisible este formulario de acceso. Bien, ¿por qué no cerramos el acceso? ¿Por qué no le damos un dispose a este acceso en el momento de abrir el menú? Porque el dispose lo que hace es cierra todo el sistema. Entonces todo lo que contiene el proyecto va a cerrar. Entonces vamos a hacerle que sea solamente invisible. Muy bien. Bueno, hasta aquí sería entonces esta primera parte de introducción. Vamos a repasar un poquito. Diseñamos entonces el formulario en donde vamos a ingresar un usuario que va a contener dos validaciones. La primera validación va a ser si el usuario está bloqueado, o mejor dicho, si existe el usuario. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Si yo ingreso con un usuario que no existe, entonces al darle enter
el sistema me va a emitir un mensaje y me va a decir que ese usuario no existe. Si el usuario, por ejemplo, admin está bloqueado, yo le doy enter, me va a decir el usuario está bloqueado. Si cumple esas dos condiciones, va a pasar entonces el cursor aquí al campo contraseña, en donde se va a ingresar la contraseña. Si se ingresó 3 veces mal la contraseña, entonces el sistema va a emitir un contador. Ingresé mal una vez, me va a decir tienes 2 oportunidades, has ingresado de forma incorrecta la contraseña. Luego borra esto, ingresa de nuevo una contraseña incorrecta, el sistema me va a decir tienes una oportunidad más, en el siguiente intento tu usuario será bloqueado. Si en el siguiente intento ingresamos mal nuevamente la contraseña, le damos un enter o aceptar, acceder, ahí automáticamente se bloquea a este usuario admin. Y si nosotros cerramos el formulario, volvemos a abrir, ingresamos a admin, le damos un enter, ya me va a decir que el usuario está bloqueado. Bien, entonces ese es el comportamiento que debe tener mi formulario de acceso. Entonces, ¿qué es lo que ya hicimos? Lo primero que hicimos fue llamarle a nuestros métodos de resultado y la conexión. Luego establecimos variables públicas que nos van a servir para utilizarlo luego en los siguientes formularios. Entonces tenemos ya la variable usuario, código y también el nivel de usuario. Luego tenemos dos contadores. Un contador lo que va a hacer va a contar la cantidad de veces que ingresó mal una contraseña, y el siguiente contador lo que va a hacer es la cantidad de veces que se ingresó mal un usuario. Luego de 3 intentos le saca al usuario o cierra el sistema. Luego de 3 intentos fallidos de contraseña, bloquea al usuario. Luego de eso le instanciamos nuestra conexión. Ya tenemos aquí a la clase conectar para que se establezca la conexión entre este acceso y mi base de datos. Y luego tenemos ya un método que se llama ingresar. Entonces este método de ingresar lo que hicimos fue crear una consulta que me traiga el código del usuario, el nombre, el nick, el nivel de usuario de la tabla usuario, mientras el usuario nick o el nombre de usuario sea lo mismo que se ingresó dentro de este campo de texto, y que la contraseña usuario clave sea igual a lo que se ingresó dentro de este campo de texto, que es un tipo de campo protegido. Por eso vamos a utilizar una encriptación que va a ser MD5. Bien, si esto dio un resultado positivo, entonces vamos a cargar vamos a utilizar ese resultado dentro de estas variables que ya establecimos anteriormente, que es el usuario nombre. Le vamos a pasar lo que hay en usuario nombres. El campo código vamos a pasar lo que hay en el campo código, y lo que hay en nick le vamos a pasar lo que hay dentro de usuario nick. Estos campos que están aquí ya sabemos que son lo que tenemos dentro de nuestra base de datos y son lo que vamos a traer los valores. Luego tenemos el usuario nivel, que es el nivel de usuario, si es administrador, vendedor o está en compras. Bien, entonces aquí hacemos ya una comparación. Si lo que se ingresó de usuario está bien, entonces abrí el menú, y si no, y cerrar o hacer que sea invisible este acceso. Entonces este acceso se va a hacer invisible y se va a abrir lo que es el menú del usuario. Muy bien, entonces hasta aquí nuestra pequeña parte de introducción, y luego continuamos con los siguientes métodos.